Hola a todo el mundo. A ver, pensemos en algo. ¿Cómo se construye el espíritu, el alma de una nación? Bueno, pues hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a través del tiempo para descubrirlo, explorando la historia de la educación en Paraguay. Y es que esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se forja de verdad el carácter, la identidad profunda de un país? Pues mirad, una parte enorme de la respuesta está justo ahí. Se construye en las aulas, claro, con los maestros y maestras y sobre todo en las ideas que van pasando de una generación a la siguiente. La educación, al final, es el pilar de todo. Así que nuestro viaje arranca en la época colonial. Es aquí donde se plantaron, digamos, las primerísimas semillas de lo que llegaría a ser el sistema educativo paraguayo. Fijaos en esta cronología, porque nos cuenta cómo empezó todo, muy poco a poco. Ya en 1542 aparecen las primeras escuelas, de la mano del cabildo y de las órdenes religiosas. Pero ojo, el salto importante llega en 1604. El gobernador Hernandarias, él decide formalizar la enseñanza. Y no de cualquier manera. Empieza a exigir que los maestros sean gente cualificada. Y luego en 1607 pasa algo que parece increíble para la época. Se funda una escuela específicamente para niñas huérfanas y abandonadas. O sea, un gesto de inclusión social tremendo. Y ya para mediados de siglo, en 1649, las misiones se habían convertido en los grandes centros educativos, tanto para la población nativa como para los colonos. Pero claro, en esta primera etapa no había un único modelo educativo, había, digamos, dos grandes caminos. Por un lado estaban los franciscanos, que se centraban más en las artes, en la fundación de ciudades y usaban métodos de enseñanza más convencionales. Y por otro, los jesuitas. Y aquí la cosa cambia. Ellos apostaron por un enfoque mucho más práctico. Cultura, sí, pero también comercio y habilidades útiles. Y lo más revolucionario de todo, sin duda, fue que empezaron a usar el guaraní para enseñar. Esto fue una genialidad. No solo hizo que el aprendizaje fuera mucho más fácil para la población local, sino que casi sin saberlo estaban sentando las bases de esa identidad bilingüe que define a Paraguay hoy en día. Y con esto avanzamos en el tiempo. Llegamos a la era de la independencia, un momento clave en el que la educación deja de ser solo instrucción y se convierte en una herramienta potentísima para forjar una nueva identidad nacional. Y atención, porque aquí tenemos un auténtico punto de inflexión. Nada más y nada menos que en 1812, justo al calor de la independencia, se declara por primera vez la educación como pública y obligatoria. Fue, desde luego, un paso de gigante para esa república que acababa de nacer. Ahora bien, una cosa es declararlo y otra es aplicarlo. Y aquí es donde vemos dos visiones, casi opuestas. Primero, tenemos al doctor Francia, a partir de 1816. Su enfoque es bastante conservador. Sí, la escuela primaria es obligatoria, pero con recursos muy limitados y una visión bastante básica. Y luego, décadas después, llega Carlos Antonio López y a partir de 1844 le da un giro de 180 grados. Su visión es totalmente modernizadora. Ya no se trata solo de leer y escribir. Él impulsa la ciencia, la tecnología. Los ve como los verdaderos motores para construir una nación moderna. Y esta idea de modernización de López no se quedó en palabras. De hecho, una de sus políticas más famosas fue enviar a los primeros estudiantes becados a Europa. El objetivo era súper claro, traer de vuelta a Paraguay el conocimiento más puntero, sobre todo en ciencia y tecnología, para acelerar el desarrollo del país. Una apuesta total por el futuro. Damos otro salto en el tiempo y nos plantamos ya en el siglo XX. Y aquí vamos a hablar del que es, probablemente, el cambio de mentalidad, el cambio filosófico más importante en toda la historia de la educación paraguaya, la llegada de la Escuela Nueva. Vale, pero ¿qué era exactamente esto de la Escuela Nueva? ¿Por qué se habla de ella como una auténtica revolución? Pues mirad, la Escuela Nueva fue un movimiento pedagógico, impulsado por la Reforma de 1922 y liderado por una figura clave, Ramón Indalecio Cardoso. Y fue un movimiento que, literalmente, puso el aula patas arriba, en el buen sentido. La idea era revolucionaria. El centro de todo ya no era el profesor o el libro, sino el propio niño, su actividad, su curiosidad. Se apostaba por el aprendizaje práctico, por la experiencia y por un patriotismo que buscaba construir, no solo venerar. Y sus principios eran, totalmente rompedores. Hablamos de una educación integral, que buscaba desarrollar a la persona en todos sus aspectos, intelectual, moral, físico, todo. Era una educación activa. El lema era aprender haciendo. Se acabó eso de solo memorizar. Ahora los estudiantes hacían experimentos, trabajaban en huertos, construían cosas, aprendían con las manos. Además era laica, basada en la libertad y la democracia. Era pragmática, porque preparaba para la vida real. Y muy importante, era autónoma, porque su objetivo último era formar ciudadanos con pensamiento crítico, capaces de transformar su propia sociedad.
Llegamos a mediados del siglo XX y aquí vemos cómo el foco cambia. Si hasta ahora hemos hablado mucho de filosofía y de ideas, ahora la gran preocupación pasa a ser la estructura. El objetivo es claro, hay que crear un sistema educativo nacional bien organizado que ordene todas las etapas de la enseñanza. Eso sí, para entender por qué era tan urgente esta reforma, hay que conocer el contexto. Hubo un periodo complicado entre 1947 y 1954 de mucha inestabilidad política. Y en esos años, la educación se llegó a utilizar, en muchas ocasiones, como un instrumento de control ideológico. Fue un paréntesis oscuro que por un lado supuso un retroceso, pero por otro dejó clarísima la necesidad de una reforma profunda que le diera al sistema orden y sobre todo autonomía. Y esa gran reforma, esa que tanto se necesitaba, llegó finalmente en 1957. Fue un proyecto muy ambicioso, que además contó con la ayuda de la UNESCO, y que por primera vez buscaba poner orden en todo el viaje educativo de una persona, desde que es pequeña hasta que termina el bachillerato. La idea era que todo tuviera una lógica, que fuera coherente y progresivo. Y esta tabla lo muestra a la perfección. Se creó una estructura que seguro a mucha gente le sonará familiar. Empezaba con un preescolar de 2 años, que no era obligatorio. Luego venían 6 años de primaria, que sí lo eran. Después, un ciclo básico de 3 años y, para terminar, el bachillerato con otros 3 años. Por fin, había un sistema completo y, sobre todo, ordenado. Bueno, pues hemos recorrido un camino bastante largo, ¿verdad? Desde la colonia hasta la modernidad. Entonces, ¿qué lecciones podemos sacar de toda esta historia, que es tan rica y a la vez tan compleja? Yo creo que la idea clave es esta. El propósito de la educación en Paraguay no ha sido nunca algo estático, ha estado siempre cambiando, evolucionando. Desde aquellas primeras escuelas religiosas en la colonia hasta el sistema nacional que acabamos de ver, la educación siempre se ha ido adaptando a las necesidades, a las ideologías y a las ambiciones de cada momento histórico. Y con esto llegamos al final. La pregunta que queda flotando en el aire y que es la más importante es, de todo este viaje que hemos hecho, de todas estas ideas, desde la genialidad de los jesuitas usando el guaraní hasta la revolución del aprender haciendo de la escuela nueva, ¿qué podemos rescatar hoy? ¿Qué lecciones del pasado pueden inspirarnos para construir la educación del futuro? Ahí queda la reflexión.